Bienvenidos a Archivo del Crimen, donde los secretos se revelan y la justicia encuentra su camino. Hoy nos toca hablar de un tema que nos atraviesa a todos, la política. Específicamente vamos a hablar de los jóvenes y la política, cómo los nuevos líderes del conurbano, especialmente los jóvenes, surgen a falta de la representación política tradicional. Sin embargo, nosotros no vamos a ir específicamente a lo nuevo. Vamos a hablar de algo más histórico, cómo el sistema tradicional reprimió a los jóvenes que tenían ideas distintas, por ejemplo, del gobierno de turno. Pero para entenderlo mejor vamos a analizar algunos casos. Antes de ir con los casos, yo quería consultar acá en la mesa qué idea tienen ustedes sobre por qué el sistema tradicional tiene tanto miedo de los nuevos líderes que elige silenciarlos en vez de escuchar sus ideas. Bueno, hola. No, para mí, siento que pasa mucho esto del miedo a lo desconocido, más cuando se trata con cosas del poder. O sea, el poder siempre es mucho del estructurado y demás. Hay tipos y tipos de poder, ya lo vamos a ver igual también en los casos. Pero siento que el miedo también a la juventud siempre representó, no solamente ahora, siempre fueron rebeldes, fueron actos de rebeldía, fueron cambios que tal vez muchos no están preparados para atravesar y que no están dispuestos a permitirlo. Y de vuelta, si te metes con algo tan importante para algunos como es el poder, llevan a situaciones a veces un poco extremas, la verdad, pero llevan a esto de rechazo, de represión directamente. Y también esto genera miedo a los jóvenes que a veces solo eligen las redes sociales para expresarse. ¿Vos pensás que en esta sociedad hay algún lugar más allá de las redes donde puedan expresarse libremente? Para mí, igual lo que siento, por lo menos ahora, y siendo parte también de la generación joven, que no sé si hay miedo, la verdad. O sea, siento que llega un momento en el que cada vez hay menos miedo. Claro, cada vez hay menos miedo y es como, anímate a decirme que me calle, ¿no? Es como que siento que de nuestro lado lo tomamos más como una provocación a seguir hablando. Tipo, no quiero que me calle, yo voy a hablar y si me callas lo voy a decir más fuerte todavía. Bueno, también hay muchos artistas que ayudan a que te escuchan los jóvenes, no sé, a movilizarse y expresar su opinión sin miedo a censura. Pero hubo una época en la que esto no pasaba. Así que la del primer caso, sobre todo. Sí, que es un crimen contra la juventud, precisamente, que es la noche de los lápices. Quizás necesitamos un poco de contexto para entenderlo. Porque, a ver, estamos en plena dictadura militar. La noche de los lápices transcurre en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre del 76, cuando secuestran a 10 jóvenes. Según la petición del gobierno, lo que decían es que eran subversivos. Pero en realidad ellos simplemente estaban reclamando por el voluntad estudiantil. El colectivo a menor precio. Y solo los sobrevivientes, que fueron 3, sirvieron para reconstruir el testimonio de lo que pasó realmente esa noche, pero no vamos a hablar específicamente de lo que pasó en La Plata. Vamos a ir más al conurbano. Sí, bueno, esto vamos a hablar de los jóvenes que viven en el conurbano bonaerense, que aborda a 8 secuestrados que ocurrieron entre el 18 y el 30 de septiembre de 1977, donde desaparecieron 7 al final. Hubo una sola sobreviviente que pudo contar su versión de la historia. Claro. Entre septiembre y diciembre de 1977, 8 jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes de Secundario, UES, fueron secuestrados, torturados y 7 de ellos asesinados. Ya es muy duro, lo que también fueron asesinados por la Brigada de Investigaciones de San Justo, que nos toca muy de cerca porque también nosotros vamos a una universidad de zona oeste de San Justo, precisamente, y también son estudiantes las personas que sufrieron todo esto. Bueno, un año después se expandió toda la brigada a más zonas de zona oeste, por ejemplo, Hurlingham, no me acuerdo cuál más. Y tú sabes o sea, se abarcó toda zona oeste después. Pero esto es precisamente en San Justo. Que bueno, los jóvenes que fueron secuestrados, voy a leerlo si no me equivoco, son Sonia Goyemelin, Jorge Luis Fernández, Alejandro Fernández, Adriana Martín, Alejandro Ibar, Marcelo Moglier, Enrique Ricardo Rodríguez y Luis Ángel García. Todos fueron secuestrados en sus domicilios y trasladados al centro clandestino de detención, donde se estima que pasaron atrocidades todos. La verdad que es de público conocimiento. Claro, no pasaba en esos lugares, así. Claro, y la mayoría eran estudiantes. Por eso piensen que eran pobres como nosotros. Claro, 18, además ya habían egresado. No solo eso, luchaban por un boleto estudiantil, claro, que usamos todos los días nosotros también. No se le escuchaba nada más, que eran reprimidos por eso. Es un boleto estudiantil, o sea, no... Claro, sí, había un trasfondo claramente, pero era un boleto estudiantil. Bueno, básicamente, por ejemplo, vamos a explicar cómo fue el secuestro de cada uno. Sí, pero cada uno tenía su propia historia. Claro. Primero es Marcelo Chelo Moglier, 18 años, como explicábamos, o sea, es plena adolescencia. Era un militante de la Juventud Peronista, de la UES también y Montoneros. Fue la segunda vez que fue secuestrado él. Ya en el 76 fue secuestrado durante 7 días y esta ya es la segunda. O sea, volver a pasar tantas noches tormentosas, sin saber tu familia, no sé dónde estabas.
Después están los hermanos Juan Alejandro y Jorge Luis Fernández, que ellos tenían un compromiso social muy fuerte. Daban apoyo escolar en las escuelas y también fueron secuestrados juntos, obviamente porque vivían juntos, que cuando un grupo de tallas rodeó su casa. Primero fue secuestrado Juan Alejandro, de 16 años nada más, y luego Jorge Luis Juan Alejandro tenía 17 y Jorge Luis 16 años. Y ambos están desaparecidos. Bueno, se le dice así. Después Luis Ángel Polenta García era dirigente de la UES, o sea, ya era alguien más importante en la jerarquía. En la jerarquía. Y tenía tareas de organización, como preparar reuniones, acercar material para difundir, y también era como un peso pesado que se querían cargar. Claro, pero no hacían nada malo. No hacían nada malo, querían expresar. Pero son cosas, esas son cosas que igual no entendemos en nuestra mente de gente normal igual, chicos. Claro. Bueno, el más trágico fue Pluma Rodríguez, que es Enrique Ricardo Pluma Rodríguez, que fueron los más trágicos porque cuando entraron a su casa en Hurlingham, asesinaron a sus papás a sangre fría, a los dos. Como que no les importaba nada. O sea, lo asesinaron, lo secuestraron y también los militares cuando regresaron desvalijaron su casa. Claro. Las fotos familiares, todo. Que no quede nada. Como para que no quede rastro de ninguno, básicamente. Y por último, Sonia von Schmeling, perdón si lo pronuncio mal, mostraba también su compromiso social. Todos mostraban su compromiso social. Querían justicia, básicamente, por ellos. Que también ella forma parte de la UES y la Juventud Peronista. Y tras su secuestro se supo que estuvo detenida en la Brigada de San Justo. Bueno, justamente previo a su secuestro, al papá de Sonia, Hernán von Schmeling, lo habían secuestrado también por ser un referente social del barrio. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento la familia dice, bueno, nos vamos del país, ya está. Claro, nunca va a hacer eso. Entonces, después de una charla familiar, dijeron, pero ya nos buscaron una vez, o sea, ya vinieron, nos asustaron, nos llevaron, no van a volver. Bueno, se mudan primero a Olivos, pero Sonia quería volverse a Ituzaingó, a la casa de su abuela. Entonces viajaba constantemente. Ahí en Ituzaingó es donde la secuestran. Entonces la secuestran el 28 de septiembre a Sonia. El 15 de noviembre lo secuestran de vuelta a su papá y lo llevan a la Brigada de San Justo, como habíamos antes, donde lo torturaron hasta matarlo. ¿Qué pasa? 3 meses de cautiverio de Sonia, el 28 de diciembre del 77, junto con 7 jóvenes, fueron a un descampado donde básicamente los fusilaron. ¿Pero qué pasa? Había una chica dentro de esos jóvenes que era Adriana Martín. Ajá. ¿Quién era ella? Ella también era la segunda vez que la secuestraban. La primera había sido porque era la presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Técnica número 1 de Moreno. Pero bueno, en su momento también la secuestraron, la asustaron y la liberaron. Ahora, esta segunda vez, fueron a este descampado que un día anterior incluso los militares le decían, los vamos a liberar mañana. Entonces los llevaron al descampado, claramente sin poder ver nada. Tapados. Pero les estaban haciendo bromas, tipo. Claro, les empezaron a decir bromas por el Día de los Inocentes. Como que les estaban haciendo un chiste. Ay, vamos a matarte. No, mentira, no te matamos. No, básicamente pasó eso. Entonces los pusieron claramente en la fila de... Claro. Entonces, claro, Adriana empezó a escuchar tiros, gente cayéndose muerta, pero ella no le llegaba ningún tiro. Ella ilesa, no tenía nada. Cuando ve que escuchan, claro, habían matado a todos los jóvenes, a los 7 jóvenes, menos a ella. Ella terminó, o sea, esa situación traumática. En su cabeza la niña. Imagínate que tardó años y años, a décadas, para poder contar lo que pasó ese día. Gracias a ella también es que saben los familiares de estos jóvenes también lo que pasó. O sea, de abuelas o malas, sabes que tu hijo está ahí, o sea, podés velarlo, por lo menos espiritualmente. Claro, claro, los cuerpos jamás se encontraron, pero por lo menos lo podés velar espiritualmente y sabes que no está en algún lugar perdido, simplemente está fallecido, lamentablemente, por esta situación. Eso fue básicamente también lo que pasó con este caso. Y de vuelta, también la repercusión, o sea, son estudiantes, son gente como nosotros. Quizás más por eso en Argentina ese caso, es muy importante. Claro, justamente del colegio al que iba Sonia, sacaron como una miniserie, mini documental para saber lo que pasó con estos jóvenes. Entonces, la serie se llama La Noche de los Lápices del Oeste, que pueden buscarlo, está en internet, que la verdad se estrenó
Se lo hace muy poquito. Claro, se estrenó hace muy poquito, entonces, nada, véanlo también porque es interesante. Nos toca también jóvenes del oeste y demás. Claro. Además, de vuelta, la noche de los lápices es algo que escuchamos desde siempre que nos enseñan dictadura en el colegio. Claro. Y siento que verlo también de este lado es, no sé si más atrapante, pero es como que tal vez te involucras un poco más. Sí, porque es tu barrio, es la zona en la que... Es tu barrio, es tu generación. Más allá de La Plata, a eso. Claro, sí, totalmente. Que no se extendió solo en La Plata, sino también pasó en otras áreas de Buenos Aires y capaz en todo el país también. Pero ahora lo que también quisimos hacer en este programa, como para innovar un poco, fue salir a las calles del conurbano. Quisimos preguntarle a los jóvenes, por ejemplo, cuál es la barrera más grande entre ellos y la política actualmente, y si creen que opinar distinto los pone en peligro. Son preguntas bastante interesantes. Sí, Así que tenemos a nuestra movilera, Malena Molina, vamos con ella, que nos va a mostrar cuáles fueron sus respuestas. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en la Universidad de La Matanza y vamos a hacerle un par de preguntas a los estudiantes de acá para conocer su opinión con respecto al tema que tratamos en mesa. ¿Cuál es la barrera más grande entre vos y la política? En cuanto a las barreras que uno pueda llegar a tener con la política, es fundamental, en primer lugar, un entramo familiar, con lo cual uno pueda reducir esas barreras. También influye el barrio, también influye en general todo lo que respecta al círculo social, pero digamos que es un entramado, un conjunto de multicausalidad. Ninguna, en realidad. La verdad que no es un tema que particularmente me dé miedo hablar o leer o investigar. Desde mi punto de vista, desde mi generación, pienso que es el tema de las redes sociales. Es decir, que los políticos hoy en día como que no saben adaptarse al tema de las plataformas digitales. Quiero decir que todavía los discursos son predominantes más en medios más tradicionales, cosa que nosotros no le damos mucha bola, como que no nos comunican bien, por así decirlo. Pienso que esa es la cuestión por la que nosotros no llegamos a alcanzar las ideas principales en política. Y para mí no existe una barrera, ya que la comunicación está en todos lados para saber qué pasa actualmente en la política. Yo siento que la barrera más grande es la comunicación. Cómo se comunican los diferentes políticos o los diferentes, bueno, ahora mismo el presidente, por ejemplo, es un vocabulario demasiado académico que por ahí muchos que no estudiamos economía, ¿no? O que no estamos en un nivel educativo como el universitario, no entiendan. Entonces, al no entender, directamente te desligas completamente de la política y es no entiendo y listo. Pero yo creo que es la manera de comunicar al otro, de usar palabras que realmente entiendan y que no sean tan académicas y tan abruptas al lenguaje. Yo no siento que haya una barrera entre mi persona y la política, pero sí siento que a veces se hace un poco dificultoso el hecho por ahí de seguir todo lo que pasa, y más con el gobierno que hay ahora mismo, ¿no? Es un poco complicado. No sé si hay una barrera como tal, pero sí siento que hay una sobredosis de información, ¿vale? Que se hace medio engorroso. ¿Crees que en la Argentina opinar diferente te pone en peligro? No. Fundamentalmente porque vivimos en un ambiente democrático, en primer lugar. Es posible que hace entre 45 y 50 años lo fuera, pero demasiado probable. Pero hoy en día me parece que la conciencia democrática es mucho más amplia que hace muchísimos años atrás. Sí, obvio. En esta época. No sé si en otras anteriores, por lo menos yo no lo sentí de esa manera, pero sí me parece que hay una violencia hacia el que piensa diferente, un bastardeo, por decir de alguna manera también, y una idea de censurar a todo aquel que piense distinto. Y es diverso, porque por un lado sí, por el otro lado no, porque nosotros mismos, el pensar diferente no está mal, sin embargo es cómo es quien el otro, cómo lo toma, porque no podemos pensar diferente quizás en redes sociales porque ya mismo nos van tirando hate. Para mí no, bueno, depende, es muy subjetiva, ¿no? Pero para mí no. Para mí está todo bien. Sí, yo creo que estamos en un momento en donde la gente tiene mucho odio, o si opinás de esto ya te empiezan a decir, no, vos sos de este partido, vos sos del otro partido, entonces no tenés una opinión media. No, vos tenés que ser o de blanco o negro, no puedes ser gris, ¿entendés? Entonces yo creo que eso, y más porque la gente siente mucho odio, entonces están como versus, o sos esto o sos el otro, entonces no puedes hacer otra cosa.
No creo que te ponga en peligro, pero sí siento que a veces uno prefiere no hacerlo. Ponele, no sé, pienso en mi caso. De repente, si opino sobre un tema que es medio polémico en redes sociales, vale, se genera un revuelo que no estoy dispuesto a enfrentar. Entonces, a veces uno prefiere guardárselo, pero no siento que haya una censura o algo así, no siento, la verdad. Creo que bastante libre la sociedad argentina por ahora, por eso se hace con libertad. Ahora que ya escuchamos la opinión de los estudiantes, volvemos con ustedes. Bueno, bastante variada la respuesta. La verdad que sí. El contraste entre los que dicen que estamos en la era de la información, mientras que hay algunos dicen que estamos en la saturación de la información. Hay tanta información que no terminan de saber qué es lo que pasa en la política, y también algunos dicen que estamos en democracia, se puede opinar libremente, mientras otros afirman lo contrario, que hay que esconderse en las redes sociales, y está esto de preferir no decirlo, preferir callar una opinión distinta para no incomodar. Lo interesante es que tuvimos opiniones de todas las carreras, por ejemplo, y también de todo tipo. Cada post son unos más extensos, otros más cortos, pero todos con un claro pensamiento, y todo es bienvenido. Todo pensamiento es bienvenido. ¿Les parece si avanzamos con el siguiente caso? Sí, hay un caso más. Bueno, el siguiente caso, vamos a venir un poquito más cerca en el tiempo, al 2011. Lo que pasó acá fue el 3 de febrero del 2011 hubo una represión policial en el barrio La Córcova de José León Suárez en San Martín. Piensen un poco en el barrio. Claro, es uno de los barrios más empobrecidos de lo que es el conurbano bonaerense. Entonces ya eso estigmatiza un montón a la gente, y todo lo que sea que pase en ese barrio o en esa zona ya está con un estigma ya de defecto, básicamente. Lo que pasó fue, las situaciones. Estaba un tren que tenía básicamente autopartes y alimentos. Ese tren se descarrila, o sea, se cae el contenido del tren, y la gente del barrio, de vuelta, carenciada, totalmente en necesidad, va hacia lo que se había caído del tren y había empezado a saquear el tren. Empezaron a agarrar las cosas del tren. La policía, cuando va, ni lenta ni perezosa, empezaron a reprimirlos con bala de goma. Básicamente empezaron a perseguirlos. Ponele que había gente que estaba hurgando en las cosas del tren. Bueno, se querían ir porque decían, yo acá no me meto. Igual la policía los perseguía, o sea, fue terrible toda la situación. ¿Qué pasa? En el medio había un par de chicos que no estaban involucrados en el tren. Ellos lo que estaban haciendo es yendo a lo que es el CEAMSE, que es un basural básicamente. Estaban yendo hasta ahí, pero claro, se expandió tanto lo que es la persecución de la policía por lo que pasó en el tren, que le cayeron balas y represión a ellos que no tenían absolutamente nada que ver. Nada que ver. Los asesinados en este momento fueron Franco Admirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17. Otra vez, adolescentes. Adolescentes de vuelta. Y uno de los chicos que quedó gravemente herido fue Joaquín Romero. Él había recibido un disparo en el abdomen y por suerte sobrevivió. Los otros dos chicos no tuvieron la misma suerte. Ahora, ¿qué pasa? Que la versión oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense lo que dijo fue que fue un hecho planificado de que el tren se descarrilara. Es como que la gente, sabiendo que ese tren iba a pasar por ahí, hizo que el tren se cayera a propósito para poder saquearlo. Básicamente Se desmintió. eso claramente se desmintió, es algo bastante sencillo básicamente de comprobar, tanto por los testimonios del barrio, por los registros audiovisuales y también las investigaciones posteriores que se hicieron al hecho. Entonces, ¿qué pasa? Hay un uso desproporcionado de la fuerza y una criminalización también de la pobreza que ocurría en ese lugar, que no puede simplemente quedarse así. Bueno, también es un hecho que marcó mucho, dejó una huella profunda tanto en familiares como amigos y vecinos, que básicamente lo que hacían es cada 3 de febrero marchaban hacia las vías para dejar flores y exigir justicia por ellos, porque necesitaban justicia, por favor. Y también se convirtió en un símbolo de la violencia institucional y del abandono estatal en los márgenes urbanos, por todo lo que decías de la precariedad, de la zona y todo eso. Es medio como lo que se dice zona de nadie. Claro. Bueno, después, en 2014, el subteniente Gustavo Vega fue condenado a 7 años de prisión por intento de homicidio identificado como el agresor de Joaquín Romero, que es la única sentencia firme que hubo, ya que después al oficial Sebastián Rey, que era el principal sospechoso de los homicidios, quedó absuelto por beneficio de duda. Claro, medio no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero no puedo hacer nada. Claro. La justicia. Pero fueron apelados por los abogados familiares inmediatamente, que bueno, un año después, en la sala primera del Tribunal de Casación Penal de la provincia,
recalificó la condena y pedía una pena más alta para el subteniente Vega, que fueron de 15 años y 6 meses finalmente. Algo de justicia quieren tener. Tuvo algo. Algo de justicia, pero bueno. No los devuelve nadie, algo bueno, es algo. lo sabemos. Y también se anuló la absolución de Rey, por suerte. Y ordenó hacer un nuevo juicio para determinar su responsabilidad. Porque... bueno, no importa. Y después, en 2021, ya más cerca de nuestra actualidad, el juicio denominado Cargo Va2 se pospuso por la pandemia. Claro, la pandemia vino tipo... Sí, fue previsto y pospuso todo y hasta el momento no fue retomado, lamentablemente. Quedó encajonado. Claro, claro, está cerrada, a pesar de que existen pruebas que lo hacen responsables. Claro, sí. Hasta que lo retomen. Piensen que el juicio se pospone cada un año. O sea, se pospuso en el 2021, en el 22, en el 23 y hasta en el 24. La Claro. última información disponible de este año es que se sigue posponiendo. Y como que no se sabe por qué, el abogado ya empezó a investigar de si hay como algún freno por parte de la justicia. Acá hay que ver si se cansan o no. Capaz el cansancio les gana. Ojalá que no, que busquemos justicia necesaria, pero bueno, Pero tantos años. no sé si se dieron cuenta que estos dos casos nos muestran cómo funciona la política desde dos lugares, la represión y la criminalización, y cómo quizás los nuevos líderes jóvenes son el resultado de esto, de la historia, del silencio que les obligaron a hacer antes en el pasado, porque antes si vos opinabas distinto, básicamente te fusilaban. Entonces, quizás estos nuevos emergentes ahora encuentran su voz y por eso están apareciendo, a falta de la representación política tradicional, aparecen para eso. Al menos esta es nuestra hipótesis como grupo. En los comentarios nos pueden dejar su respuesta a la encuesta y de esta manera podríamos ir cerrando este archivo del crimen, porque siempre es un buen momento para seguir investigando.